Buenos días. Yo quiero partir mi exposición, ¿cierto?, llenando el vaso de agua delante de ustedes. Y el propósito es bien concreto. Yo quiero que, ¿cierto?, después de exponer cuáles serían las causas del mal, y comparto la mayor parte de los juicios emitidos por Carlos, quiero que miremos el vaso, ¿cierto?, medio lleno. Creo yo que no está medio vacío, sino que al contrario. Trabajo con lo que uno pueda discrepar perfectamente, ¿cierto?, respecto de metodologías, todos los temas, ¿cierto?, jurídicos son opinables, pero sí constituye un aporte porque vuelve a revivir un tema que está pendiente entre nosotros. Carlos lo ha explicado de manera magnífica, ¿cierto?, el problema de la regla. Efectivamente ha hecho el diagnóstico que yo lo comparto, de que si esto no lo tomamos con la seriedad que se merece, terminamos deteriorando el sistema general, con lo cual, ¿cierto?, el problema de la profesión de abogado y después también sufría varios efectos, pero esto tiene explicaciones razonables y al mismo tiempo nos propone desafíos, que es lo que yo quiero explicar aquí. ¿Dónde nace el problema? A mi juicio nace el problema o está radicado en el siglo XIX. ¿Qué ocurrió allí? Nosotros con la codificación instalamos, ¿cierto?, como dogma que la jurisprudencia no tiene valor. Y la apuesta de Andrés Bello radicaba en algo muy concreto. Para don Andrés Bello todo residía en la ley y nada más que en la ley. Y se entiende, ¿cierto? Querían huir de un sistema de derecho colonial que acudía a la probabilidad de fuente y buscábamos, ¿cierto?, en la ley, fruto de la Revolución Francesa, un referente para efecto de ordenar la polis. La ley y solo la ley. Tanto es así que el 24 del Código Civil se pone, ¿cierto?, cuando no son aplicables el resto de los principios, pero siempre bajo el espíritu de la ley. Luego aparecerá por allí una norma del Código de Procedimiento Civil que se refiere a la equidad, normas prácticamente que nuestros jueces no aplican por la general, pero en principio, ¿cuál es yo diría, la herencia? Que es una cultura legalista, y ese es el primer dogma. Ahora, ¿qué ha ocurrido aquí? Siempre se ha mirado como el tema del valor del presente como algo propio de los países, ¿cierto?, del common law. Eso hace bastante tiempo, yo diría que desde mitad del siglo pasado principalmente, en los sistemas continentales ya se tomó valor, y no solo en el ámbito filosófico, sino que también jurídico. Prácticamente todos los sistemas jurídicos procesales hoy día contienen instrumentos para unificar jurisprudencia. O sea, el tema del precedente es un elemento común al sistema continental y al sistema del common law. Lo que pasa es que nosotros venimos llegando tarde al problema del precedente, ¿cierto? Hemos dicho que en la temática propia del common law no hemos adoptado la técnica del common law para trabajar con precedente. Nuestra formación en las facultades de Derecho, y yo creo que la mayor parte de los problemas, ¿cierto?, que demuestra el estudio de profesor Vergara y su equipo, radica en que culturalmente en las facultades de Derecho no hemos enseñado la técnica de tratamiento del precedente, no hemos puesto el tema en cada una de las asignaturas, y normalmente se aprueba conociendo el texto legal. La mayor parte de los que estamos aquí somos abogados, y somos abogados porque hemos podido sortear el examen de Derecho Civil, que se nos pregunta de memoria del 19 al 24, y como todos los que estamos aquí hemos aprendido esa regla, somos abogados. Y esa es la realidad, ¿cierto?, cultural chilena. Se entiende que es abogado el que es capaz de recitar de memoria el 19 al 24 del Código Civil, y se acabó, digamos. Es una cultura esencialmente legalista. ¿Qué pasa con el presente de manera concreta? ¿Cuál es, ¿cierto?, la dificultad? Hemos esgrimido de manera sistemática que el artículo 3º, inciso 2 del Código Civil sería el impedimento. Y el tema es culturalmente, ¿cierto?, presente. Yo revisaba, ¿cierto?, con la admiración que le tengo a mi amigo el profesor Corral, y la misma idea la repite en su excelente trabajo recientemente publicado, en que nuevamente el Tratado del Código Civil, Hernán sostiene, y lo pongo a él de ejemplo porque es la obra de Derecho Civil recientemente publicada en la misma línea, que viene a reiterar esto. Desde el mundo civil se nos viene diciendo que el artículo 3º, Código Civil, lo leo: las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto a las causas que actualmente se pronuncian, sería, ¿cierto?, el impedimento jurídico para que el presente en Chile tenga valor. Yo quiero discrepar de eso, ¿cierto?, porque creo que no es así, y efectivamente desde el punto de vista procesal se han introducido una serie de instrumentos que nos permitirían revisar el dogma clásico para poder corregir situaciones como las que pone al tapete el profesor Vergara en su estudio, es decir, ¿por qué hay jurisprudencia contradictoria? ¿Por qué se genera este tipo de problemas? Y creo, ¿cierto?, nuevamente el vaso está medio lleno. Hay instrumentos jurídicos en Chile sin ningún cambio legal para que nosotros podamos avanzar y corregir estas cosas que ponen, como lo decía el profesor Peña, en riesgo prácticamente todo el sistema. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay que leer esto de otra manera.
Cuando el Código Civil está diciendo que no tienen fuerza obligatoria, ¿cierto?, en clave moderna para organizar las instituciones, para que los juristas podamos hacer nuestro trabajo, tendríamos que decir que lo que allí se está recogiendo es simplemente el efecto de cosa juzgada. Que esa sentencia tiene valor para ese caso sistemático, no para otro, aunque sea semejante. Y esto se puede comprobar hoy día en las Cortes de Apelaciones del país. En este instante ya acaban de despachar en cada una de las salas de las Cortes de Apelaciones del país la tabla de ISAPRES. ¿Y qué es lo que vieron? Causas similares de ISAPRE. Incluso apareció una categoría forense, ¿cierto?, que a lo mejor no la conocen, el abogado de ISAPRE. ¿Cierto? Se le llama alegar al abogado de ISAPRE si es que no aparece nadie. Y no aparece nadie por una razón muy sencilla. No tiene sentido que alegue una causa que la fallen con un formato tipo. Ya saben de inmediato cuál es el criterio de justicia en la interpretación de los contratos de ISAPRE. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Se produce este fenómeno por el efecto relativo a la sentencia. Porque podrían fallar la primera y decir el resto de los casos todo igual. Así que el ISAPRE lo ha hecho de esta forma. No se puede hacer así. La justicia del caso concreto determina que siempre se dicte el fallo. O sea, el efecto relativo nos obliga a promover incluso causas semejantes ante los tribunales. O sea que yo creo que hay aquí, ¿cierto?, algo que corregir. Ahora, ¿cuál sería, ¿cierto? Yo diría que aquí habría que mirar por qué hay que revisar el dogma clásico desde el punto de vista, ¿cierto?, práctico. Primero, por la atención que produce a la igualdad ante la ley. Nosotros tenemos una garantía, ¿cierto?, constitucional, que estudios como este reflejan que efectivamente no lo estamos cumpliendo en el único ámbito en que uno tendría que entender que no se puede vulnerar. Si hay un sitio donde la igualdad ante la ley debe constituir, ¿cierto?, una regla sin excepciones, en el ámbito de la judicatura. No es razonable, constitucionalmente hablando, que los jueces discriminen. ¿Cierto? Sería el único sitio donde un justiciable no puede entender que lo discrimina. Que me discrimine la autoridad, pero ningún problema, digamos, lo hará por motivos ideológicos, políticos, pero que me discrimine un juez, eso es delicado. Y ese es el tema que hay que corregir. ¿Y por qué, ¿cierto?, hay que corregirlo? Hay que corregirlo, ¿cierto?, porque efectivamente nosotros tenemos allí un tema pendiente. No tenemos una justicia constitucional que pueda corregir esto. De hecho, el espectáculo, a mi juicio dantesco, que estamos apreciando hoy día entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, es un problema de jurisprudencia. Se están disputando quién dice la última palabra en casos de justicia material. El tema es bastante grave desde el punto de vista político. No es razonable que órganos del Estado se estén disputando quién aplica el último criterio de justicia respecto a si los empleados públicos tienen tal estatuto o este otro. Es un problema, ¿cierto?, de precedente y hay que definirlo en términos políticos. Creo yo que hay que resolverlo a favor del Poder Judicial. Los que resuelven casos concretos son los jueces, no el Tribunal Constitucional. Ese sería, a mi juicio, el criterio. ¿Por qué es importante, ¿cierto?, corregir esto? Porque el trabajo del profesor Vergara y su equipo lo que viene a hacer es poner, ¿cierto?, al tapete discriminaciones de origen jurisprudencial en materia administrativa del último tiempo. Pero de verdad el caso es bastante, yo diría, recurrente. Y voy a casos históricos para demostrar que esto no hay nada nuevo bajo el sol. Me refiero al caso de 1981. No es 1984 como la novela de Orwell, sino que de este caso de 1981, un caso local, que me parece a mí muy emblemático. Por varias razones, principalmente de carácter forense. Los casos son dos: Aspillega con Cora y Barahona con Fisco. ¿Qué tiene de singular estas dos sentencias? Lo primero, ¿cierto?, era el mismo abogado patrocinante. Uno, ¿cierto?, en el caso era abogado patrocinante como profesional prestando su servicio al señor Aspillega, y el otro era un caso personal de él, entonces Barahona. ¿Qué planteó? Planteó una nulidad de derecho público, una expropiación, una retrocesión, el lenguaje de la época, para recuperar, ¿cierto?, predios expropiados en la reforma agraria. ¿Qué es lo interesante del caso? Lo interesante del caso, para lo que aquí nos interesa, es que se ganó uno y se perdió otro, patrocinado por el mismo abogado. ¿Cuál caso ganó? Ganó el caso personal. La Corte Suprema le reconoció la nulidad y pudo recuperar el fondo expropiado. Según he podido reconstruir, el día que salió el fallo, lo levantaban en andas afuera de la Corte Suprema, muchos abogados, porque se abrían las grandes alamedas para poder revertir la reforma agraria, y algunos minutos después salió el otro caso, la sentencia, salió el mismo día. No lugar a la demanda por no estar contemplada la institución en el ordenamiento jurídico.
O sea, frente a una misma situación, a un mismo problema jurídico, dos respuestas distintas. ¿Qué es lo preocupante? Que en las causas que no se dieron el mismo día, tuvieron una diferencia de 1 o 2 meses en su vista, participaron a lo menos 3 jueces en la misma audiencia. Los señores José María Izaguirre, Marcos Agurto y Estanislao Zúñiga. Y se perdió el caso. Aquí podríamos decir con 3 ministros, si fuésemos coherentes los criterios de decisión, tendríamos que haber llegado a la misma respuesta. La respuesta fue distinta. Lo que yo nunca he preguntado por pudor, porque pudiera construirlo desde el punto de vista del caso concreto, es cómo llamó el abogado al cliente para decirle que ganó su causa personal y perdió la de él. Eso le prometo que en la próxima exposición lo voy a averiguar, pero no me gustaría estar en la tesitura de tener profesionalmente que llamar y explicar. Si el señor Aspillaga, hasta el día de hoy, no sé si estará vivo, tiene la peor impresión por haber sido discriminado de esta forma, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. El caso del año 81, una discriminación manifiesta. El otro ejemplo, ¿cierto?, en que aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Pongo esta foto, ¿cierto?, de una serie de ancianos en un asilo, una cosa bastante noble, pero con ello quiero graficar algo bien concreto. Durante mucho tiempo, hasta antes de que se hiciera el correctivo, siempre a favor del Estado, porque el Estado interviene por leyes interpretativas solo para defender el erario nacional, nunca los derechos de los particulares, se dieron casos de reliquidación de pensiones del INP en que un grupo de jubilados, los de este lado, recibieron la reliquidación y los del otro lado, porque cayeron en salas o con jueces distintos, no fueron reliquidados en sus pensiones. O sea, hemos generado para la tercera edad decisiones completamente contradictorias. Entonces, cuando el profesor Vergara nos propone este estudio, claro que es muy razonable, tenemos un historial en nuestro país de discriminaciones. ¿Qué problemas tenemos con esto? Bueno, que naturalmente tenemos aquí que hacernos cargo de varias cosas. Uno, el predominio de la ideología legalista. ¿Cierto? Sostenemos que la ley es la gran norma que nos protege, y es verdad, y está muy bien, y hay que conservar eso, pero hay que hacer el trabajo de entender que la jurisprudencia tiene un rol relevante a la hora de aplicar los casos. Y es ahí donde viene el desafío, porque cuando no hacemos esto, lo que estamos haciendo es infringir de manera gruesa el principio de igualdad. Y si es una garantía constitucional, yo reconozco, es algo propio del siglo de las constituciones liberales, la igualdad. Hacia atrás, el derecho histórico nunca se preocupó de la igualdad, pero por otras razones culturales, digamos. Pero si hoy día para nosotros el tema de la igualdad es tan relevante, tenemos que tomarnos el tema de la jurisprudencia con la misma seriedad. ¿Y por qué es importante esto? Por cosas concretas. Porque se fomenta, sobre todo, una litigación sin necesidad intelectual de saber qué opinan nuestros jueces. Se va al foro por si pasa. O sea, es un verdadero contrato de apuesta el que se ejerce en materia forense. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque resulta que depende de actos aleatorios. ¿Qué es lo que hay allí? Práctica forense. Seguramente ya están armadas todas las salas de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema y ya tienen que haberse cruzado llamados de este tipo. No, suspende. La sala está mala. Está mala la sala, pero por favor, a ver, uno podrá entender que comentarios de esos son de carácter culinario, digamos, pero no para la... Yo puedo entender, ¿cierto?, si quedó bien o mal el guiso, pero referirme a la judicatura, si está buena o mala la sala, debería hacernos reflexionar. O prácticas, ¿cierto?, en que incurrimos los abogados, y me acuso aquí en público, para decir, no, suspende, está fulanito de tal, y pongámoslo con nombre y apellido. ¿Quién va a querer ver una causa en la Corte Suprema si el integrante fue miembro del Consejo de Defensa del Estado? Pero por favor, digamos, sería una negligencia profesional sin límite ver la causa por un mes. Y así viceversa. O sea, los abogados nos dedicamos hoy día a la litigación a la carta. ¿Y por qué? Porque resulta que hemos extremado el subjetivismo en la decisión judicial. Necesitamos caminar hacia que el precedente tenga valor en Chile para darle seriedad a nuestra profesión y la de juez. Este es un tema conjunto, no solo de abogados. Si los jueces se enojan con estudios como este, yo creo que puede ser el minuto, ¿cierto?, a lo mejor una mala comprensión del tema, pero este es un trabajo colectivo, de jueces y abogados. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando la justicia se desprestigia por este tipo de cosas, nos desprestigiamos todos juntos, jueces y abogados. No es un tema contra los jueces, es un tema colectivo, y ese es el desafío intelectual. ¿Por qué tenemos que cuidar esto? Porque efectivamente tenemos un mecanismo, ¿cierto?, de subjetivismo en nuestro sistema procesal que hay que corregir. El tema de los abogados integrantes, hay que corregirlo. Si uno examina con lupa el trabajo, aquí
¿cierto?, aquí en discusión, se dan cuenta que muchos de estos cambios de decisión no es, ¿cierto?, no hay mala intención, es simplemente porque se invita a jueces, ¿cierto?, que vienen sin saber a veces las pautas de actuación. Los jueces tienen que ser permanentes. Estas soluciones parche no ayudan en esto. Entonces, hay aquí en la práctica forense que corregir, y por varias razones. Porque este tipo de subjetivismo, ¿cierto?, alienta prácticas tales como abogados que venden influencia, abogados que dicen que tienen llegar, una serie de mitos urbanos que no son favorables al ejercicio de la profesión de abogado. ¿Qué tendríamos que hacer todos los días? Entrar a discutir, ¿cierto?, si yo le voy a proponer el cambio de precedente a la sala, sabiendo que ha dicho blanco, yo le quiero dar las razones porque usted tiene que decir negro. Pero no podemos entrar a litigar sobre la base de que esto es el triángulo de las Bermudas o una situación de incerteza brutal. Eso no puede ser. De verdad, ¿cierto?, no tenemos, ¿cierto?, yo diría, impedimento alguno para poder corregir. ¿Dónde estaría el problema, ¿cierto?, en esto? Y con esto quiero ir a explicar la parte del vaso medio lleno. Nosotros tenemos aquí hoy día una situación que a mi juicio está completamente corregida. Contamos con todos los instrumentos para que esto funcione. Hemos tenido nosotros un esfuerzo intelectual que nos permite a nosotros entender que se han hecho los esfuerzos para poder en Chile darle valor a la jurisprudencia. Y aquí está la lámina. Hay 3 periodos de casación, con los pocos minutos que me quedan. El primer periodo de casación, 1902 a 1936. La Corte Suprema funcionaba en pleno, 7 ministros, hoy día tiene 21, y se hizo así justamente para darle valor al precedente. ¿Qué ocurrió aquí? El 36, porque la Corte Suprema estaba atrasada, se empezó a dividir en salas que conocían de la casación en la forma y otra de casación en el fondo. En pleno, pero una casación en la forma, otra casación en el pleno. Eso derivó en un sistema recursivo que en la década del 80 tenía 4 salas y con competencia común. O sea, era el caos jurisprudencial completo. Se había perdido el mecanismo original de control. ¿Cuándo se hace el cambio? El año 95. Y por eso muestro la imagen, ¿cierto?, de estos personajes históricos. El presidente Alessandri Palma, su hijo, ¿cierto?, el jurista. ¿Por qué cito a Alessandri, al presidente? Porque a él le tocó en su segundo gobierno hacer el cambio, ¿cierto?, del funcionamiento de la Corte Suprema, que empezó a funcionar de día en sala hasta que en la década del 80 esto era una debacle. Y el libro de Alessandri me parece a mí que es muy relevante en lo siguiente. Si ustedes consultan la primera edición, que es del año 36, puede constatar uno que el mecanismo original funcionaba. ¿Qué dice Alessandri cuando interpreta las reglas de interpretación de la ley? Dice: nadie osaría contradecir el criterio de la Corte Suprema. O sea, un señor que pudo ver el mecanismo funcionando en sus primeras décadas, podía darnos cuenta en su primera edición de que efectivamente el mecanismo de unificación previsto originalmente funcionaba. ¿Qué ocurrió después? En la década del 80 ya esto era un caos total, que estos 3 señores que están aquí, don Francisco Cumplido, el presidente Elwin y Jorge Correa, llevaron adelante una reforma para poder modificar. Y es ahí donde aparece este funcionamiento de la Corte Suprema dividida en 4 salas. ¿Qué tenemos hoy día? Instrumentos, proceso civil, proceso penal y proceso laboral, la unificación de doctrina, para entender que el sistema presente en Chile está instalado. Tema distinto es el trabajo intelectual que tenemos que hacer los profesores en las facultades de Derecho para entender la conveniencia que tiene esto. ¿Cuál es el problema, ¿cierto?, cultural de esto? Y yo lo sostengo así: es un tema cultural, en que la responsabilidad yo se la endoso no a los jueces, a las facultades de Derecho del país, que es lo que tenemos que hacer este correctivo de carácter intelectual. Sentencia de 21 de febrero del 2019, o sea, de este año. ¿Qué se dijo allí? Una parte presentó jurisprudencia en un caso semejante para decir: oiga, mire, en esta multa a este lo absolvieron, yo creo que a mi cliente lo absuelvan. ¿Qué le dijo? Fíjense lo que dice: el Código Civil, ¿cierto?, no le da valor a la jurisprudencia. El Código Civil, considerando sexto, la sentencia nos prueba. O sea, nuestros jueces del año 2019, de febrero, están leyendo esto con el criterio clásico. Y eso no es razonable. No es razonable. Porque lo que estaba invocando esa parte no era el valor del fallo, era el valor del precedente para que a ese sujeto no lo discriminaran en la aplicación de una multa en un caso que la resolución administrativa era para todos igual. Es el caso Cascada. Sentencia del 21 de enero del 2013. Y este es el minuto de final. Creo que este es el mejor ejemplo de que el cambio, ¿cierto?, que se requiere es de cabezas, de cultura y no un cambio legal. 21 de enero del 2013. Es el único caso donde la Corte Suprema ha puesto en práctica el mecanismo
implementado el año 95 de la casación en pleno. Cuando se pide la vista unificada del pleno es porque se acredita que hay distintas interpretaciones sobre el mismo tema. Pues bien, se hizo. ¿Quién lo pidió? El Consejo de Defensa del Estado. ¿En qué caso? Era un caso sensible. Sensible desde el punto de vista no solo jurídico, sino que humano. Pedía al Consejo de Defensa del Estado que se unificara el criterio respecto a la prescripción de las acciones civiles en materia de violación de derechos humanos. ¿Qué dijo la mayoría del Pleno de la Corte Suprema? Dijo, prescriben. Se aplica la prescripción del Código de Bello también en estos tipos de casos. Bien, ahí hay un precedente judicial para entender que en estas distintas interpretaciones, después de que el Pleno dice que prescriben, tendría que haberse aplicado la misma regla para los casos restantes. No pasó una semana, cuando los ministros del voto disidente volvieron a sus salas, vieron sus casaciones, siguieron aplicando la regla de la imprescriptibilidad. Entonces, el problema, ¿cierto?, es cultural. No es que falten instrumentos. ¿Qué significaría esto en buenas cuentas? Con esto concluyo. Que tendríamos que formar a nuestros jueces, a nuestros abogados, en una serie de técnicas que hoy día no están presentes. El sistema del presente no es petrificación. Lo que apunta es a establecer una regla aplicable a casos similares futuros, lo que decía el profesor Peña. La regla está prevista, ¿cierto?, es la ratio decidendi, si se aplica al caso o si hay razones para modificarla. Y ese es el debate intelectual, pero yo comparto con Carlos. Efectivamente nos exigiría a todos un gran esfuerzo intelectual. Y yo creo que hoy día hay masa crítica en Chile para hacerlo. En la judicatura y también en las escuelas de derecho. Tenemos hoy día todos los instrumentos. Creo que tenemos un cambio universitario fenomenal en términos positivos para poder dar el paso que necesitamos para que efectivamente no se discrimine de la manera como este estudio refleja. En suma, el vaso está medio lleno. Muchas gracias.